Seguimos en el Gobierno de la Mañana en este lunes 8 del mes de febrero, año 2021. Felipe Romero Sánchez. Gracias, señor director. Nuevamente, buenos días, don Álvaro. Un abrazo. Gracias por todas las valoraciones que ha hecho sobre nuestra persona en el plano político, en el plano personal. Y sobre todo, repito, ese agradecimiento eterno sobre esa llamada, tanto suya como la de la doctora este fin de semana, para conocer sobre el estado de nuestra salud. Muchísimas gracias. Felipe, dame un minuto o 30 segundos de tu tiempo, porque yo decía ahorita al cerrar nuestro comentario que quería hacerle un llamado al presidente, y ciertamente se lo quiero hacer. Yo quiero hacerle un llamado al presidente, que ha tomado la iniciativa para establecer este consenso con respecto a la ley 2801. Presidente, si alguien se está beneficiando de manera irregular de los beneficios de esta ley, eso debe de corregirse definitivamente. Ahora, lo que no debe pasar, presidente, es que se retire ninguno de los incentivos para que esa ley continúe beneficiando a la frontera. Y tampoco, presidente, veo la necesidad de apresurar el tema y presentar un proyecto el miércoles. Yo creo que si ya se estableció un consenso y usted está directamente en esto, podría darse un poco más de tiempo para que se estructure una verdadera ley que resuelva todo, pero que además le dé permanencia a esos beneficios. No un plazo de tantos años, no. Una ley permanente para que ese tema quede de una vez cerrado. Mientras tanto, le felicitamos por haber cumplido con la palabra de asumir personalmente ese tema. Miren, yo recuerdo que en el año 1991, si mal no recuerdo, el presidente Joaquín Balaguer, en una inauguración de una escuela en la comunidad de Potres Río, allá en el sur profundo, como dice mi amigo Rosendo Tavares, perteneciente a la provincia de Bauruco, Neiva, el periodista Tomás Aquino Méndez, que en ese momento trabajaba para el Canal 5, le hizo una pregunta al presidente: presidente, ¿cuándo se va a construir la presa de Montegrande? Y Tomás, que es un hombre oriundo y nunca ha dejado su raíz y crió su familia y se traslada todos los fines de semana y cada vez que puede, Tomás Aquino Méndez, allá a la comunidad de Tamayo, siempre fue uno de los abanderados de la construcción de ese proyecto de la presa de Montegrande. Ese proyecto de la presa de Montegrande se inició, que estaban todos los estudios hechos desde la época de Balaguer. Luego, en el gobierno de Leonel Fernández, se continuaron los estudios, se habló del proyecto, no se inició. Y en el gobierno de Hipólito Mejía también, y luego en el segundo gobierno de Leonel Fernández. El hecho es que este proyecto de la presa de Montegrande, que era un poco complejo, porque se necesitaba aumentar el nivel del muro de la presa de Sabana Yegua para garantizar mayor nivel de acumulación de agua en ese muro, que formaba parte de lo que era el complejo de la presa de Montegrande. Y hay que reconocer que el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel desarrolló ese trabajo, y hoy la presa de Montegrande tiene un nivel de caudal mucho más alto. Creo que incrementó a 2 metros, 4 metros más el muro de la presa de allá de Sabana Yegua. El hecho es que esta presa ha venido con un vaivén. El presidente Danilo Medina arrancó con los trabajos. Ese fue un proyecto que se le concesionó a la empresa Andrade Gutiérrez, la empresa brasileña Andrade Gutiérrez, y que al día de hoy todavía estamos dando vuelta. El presidente Luis Abinader, conjuntamente con el director del Instituto Hidráulico, el Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos, INDRI, el ingeniero Olmedo Cava, estuvieron este fin de semana en esa zona de Barahona y se comprometió a la conclusión de la presa de Montegrande, y dice que en 12 meses estaría lista. Esa presa que ya ha avanzado, creo que está en un 70, casi un 70%, un 80%. Dijeron ayer que un 55%. Un 55%, sí, pero que es muy bajo en relación con el tiempo. Es más alto porque no se tomó en cuenta lo que fue la composición de la construcción del muro. Para hacer esa presa se necesitaba hacer el muro de la presa de Sabana Yegua, que lo hizo la gestión del ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Eso es así, o sea, tú no podías hacer esa presa sin la construcción de ese muro. El hecho es
un 50, un 60, lo que sea, hay un compromiso ya de concluirla. Esa presa va a tener un impacto social extraordinario en esa zona del sur. Esa presa va a irrigar cerca de 700,000 tareas de tierra en esa zona del Valle de Neiva, que incluye toda esa zona desde el Salado hasta la falda de la meseta de la cordillera ahí, en esa división entre San Juan de la Maguana y Neiva. También la zona de los Batelles. Pero además de eso, va a permitir el suministro de agua por gravedad de esa provincia de la región Enriquillo. Estamos hablando de Neiva, de la provincia de Independencia, estamos hablando de Barahona, que componen el circuito de lo que es la provincia, la región de Enriquillo. Y para mí otro aporte sumamente importante, aparte del impacto que va a tener esta presa en lo que es la habilitación de más de 700,000 tareas a la producción agrícola. Me escribe un amigo oyente y me dice que el compromiso de terminar la obra en agosto del año que viene, del 2022, la hizo la propia constructora Andrade Gutiérrez ante el presidente de la República. Y es por eso que el presidente luego cita esa fecha que le da la constructora Andrade Gutiérrez, creo que es la que está haciendo esa importante obra, de que ellos entregarían la presa de Monte Grande el próximo 16 de agosto del año 2022, no de este año, sino de 2022. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir con esto? Además de el impacto en la integración de 700,000 tareas de tierra al sistema de irrigación, un sistema de riego en el cual usted puede cultivar en cualquier fecha del año la cantidad que usted quiera ahí. Hay un elemento y hay que recordar lo que fue el huracán, la tormenta Noel y Olga y el huracán George, cómo se inundaron esas comunidades de Tamayo, Vicente Noble, Canoa, Jaquimelle, Pescadería, con la avenida del río Yaque del Norte, del sur, porque el río Yaque del Sur confluyen el río Mijo, el río Los Toros y el río San Juan. Aguas abajo. Son todo eso que confluyen hacia el río Yaque del Norte, lo que aumenta su caudal después que salen de la presa de Sabana Yegua, la presa de Sabaneta y la hidroeléctrica de Los Toros. El río Mijo no está represado. Por tanto, todas esas aguas del río Mijo entran directamente al caudal del río Yaque del Sur, lo que aumenta el caudal, y en la zona baja entonces inundan todas esas comunidades de Jaquimelle, de Tamayo, Vicente Noble, Pescadería y todas esas comunidades. Esa presa va a evitar esas inundaciones en esa comunidad de aguas abajo, pero también va a permitir un mayor nivel de control en los canales Trujillo, en el desembocadero de Canoa y en el canal de Cristóbal, porque cuando hay un desbordamiento del río sin esa presa, la mayoría de las aguas del río no van al mar, sino se derivan hacia un abrevadero para la irrigación de la zona que está en el área de Jimaní y terminan en la laguna de Cabral. Y hay que recordar las inundaciones inmensas que se hacen en la laguna de Cabral. De la laguna de Cabral es que se saca el agua para el canal Trujillo. Entonces, el canal Trujillo termina, el canal Cristóbal termina entonces en el lago Enriquillo, que también provoca altos niveles de incremento en su volumen de agua. Y obviamente inunda toda esa zona. De manera tal de que yo creo que es una obra sumamente importante para el país y para esa región, que necesita agua para producir y necesita agua para el consumo humano. En otro orden, yo estuve en el día de ayer en Villa Altagracia. En Villa Altagracia me reuní con varios dirigentes comunitarios de allá y me expresaron una inquietud que tienen. Y quiero hacer un llamado al ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Yo no sé cuáles son los planes que tiene Orlando, porque donde quiera que uno va son las mismas quejas. En el caso, por ejemplo, del río Nizao, que allá había unos niveles de control para evitar que desde el cauce del río Nizao se trayeran materiales de agregado. Hoy eso está manga por hombro. Y se están haciendo furnas con retrocavadoras extraordinarias. En el caso de la Cordillera Central, como usted bien señaló, don Willy. Oye, lo que yo vi ayer, Felipe, a escaso 1 kilómetro 2 de la puerta de entrada al parque,
están tumbando una cantidad enorme de pinos. Sí, hay maquinaria pesada y todo ahí en ese trabajo. Pero muchos pinos tumbados allí, no sé por qué. Pero yo de verdad veo con tristeza cómo se está manejando el tema de la Cordillera Central, el tema de la zona de Valle Nuevo y la producción agrícola en el área. Definitivamente esto da pena, hay que ver esto detenidamente o conocer cuál es el plan del Ministerio de Medio Ambiente al permitir toda esta operación. Y preguntarse uno, Willy, profesor Romero Sánchez, ¿qué está haciendo el ineficiente, que no sirve para nada, lo pueden cerrar, no se pierde nada, nunca ha servido, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que ahora acaban de someter a la justicia a un individuo, muy infeliz, vamos a decirlo así, que estaba recogiendo una arena en el río, estaba recogiendo un pote de arena, una pendejada, ¿verdad? Preso, coño, y sometido a la justicia. Todo, ay, qué patriotas son, como defienden el medio ambiente. Y el medio ambiente de la Barrigol, y el medio ambiente, coño, de Duquesa, y el medio ambiente de Jaina, y el medio ambiente del saqueo de los ríos dominicanos, como ha dicho Willy, han dicho otros compañeros de labores, y la destrucción de coño, montañas enteras. Todo eso, esas grandes empresas dominicanas y extranjeras, esos poderosos que han depredado el país, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cogiendo piedra para los más chiquitos, abusadores, enfrentando infelices, enfrenten a los grandes. Lo grave de todo esto es ver cómo se politizan temas tan importantes como el tema que vamos a abordar. Miren, en la gestión pasada, el alcalde de Villa Altagracia era Daniel Perdomo. Era Edwin Ferrera. Edwin Ferrera es un dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Hizo una gestión más o menos aceptable en Villa Altagracia. Él perdió las elecciones. La empresa Cítrico Dominicano, que colinda prácticamente con la comunidad de Villa Altagracia, está, porque hay que recordar que esos terrenos de Cítrico Dominicano pertenecen al Consejo Estatal del Azúcar, que fueron dados en arrendamiento para el cultivo de cítrico, que ahora mismo hay una plantación de cocotales hermosísimo ahí en esa zona de Villa Altagracia. Le donó a Edwin Ferrera, cuando era alcalde, los terrenos para la ampliación del cementerio de Villa Altagracia, que ya no cabe más nadie. Esa ampliación del cementerio se dio frente a la autopista, o sea, frente al cementerio. Lo único que divide la ampliación de ese cementerio es la autopista Duarte. De manera tal que los terrenos que están al frente del cementerio fueron los que donó la empresa Cítrico Dominicano. Porque ya no cabe uno más. Bueno, pues resulta que comenzaron los enterramientos, se hicieron una serie de enterramientos. Hay un cambio de administración. Gana las elecciones José Miguel Méndez, que todo el mundo conoce en Villa Altagracia como Luis Pavolo, y se hace una especie de un plan para continuar y modernizar y hacer una cosa, un cementerio con mayor nivel de distribución de espacio, de entrada, y un cementerio que no sea sembrar muertos, sino que esté mucho más organizado. Pero resulta que el director de Medio Ambiente en Villa Altagracia, el señor Daniel Perdomo, decidió que ahí no se sepultara más gente, donde ya hay decenas de personas sepultadas. Hay decenas de enterramientos que ya están ahí en ese cementerio, porque el alcalde del Partido Revolucionario Moderno, en un acuerdo con esa empresa, decidieron la ampliación del cementerio. Pues resulta que como hay un cambio de administración municipal en Villa Altagracia, resulta ahora que el director de Medio Ambiente le prohíbe a los villaltagracianos ahora enterrar a su persona de manera digna. Y resulta ahora que en Villa Altagracia, el que no tiene un nicho en el cementerio viejo no puede enterrar a sus muertos. Yo no sé lo que va a ocurrir en Villa Altagracia, pero la información que tengo es que el cementerio está prácticamente cerrado y que ya no hay posibilidad alguna desde que pueden. Y quiero hacer un llamado al ministro de Medio Ambiente. Óigame, tiene que ya hacerle un llamado a estos directores medioambientales a nivel provincial y municipal, porque ellos piensan que eso es un feudo. Yo estuve conversando con esos dirigentes sociales y comunitarios
como el caso de Daniel Valentín, Joao Amín García, William Santiago Brito y Fernando Corporán, la señora Cecilia Cabral y William Rodríguez sobre el tema, y realmente hay una gran preocupación. Villa Altagracia, ellos dijeron, no se va a quedar sentada por una decisión administrativa, porque están argumentando el tema de los permisos medioambientales, y todos los permisos medioambientales se entregaron, o la solicitud, tanto en la pasada gestión que dirigía el Partido Revolucionario Moderno, como en esta gestión. Pero además se trata de una ampliación que lo único que lo divide el área es la autopista Duarte. Pero hay algo que tú no has dicho, Felipe Romero Sánchez, ya recuperado de una lesión en la columna vertebral, un problema discal muy, muy delicado. Hay algo que tú tienes que decirle a esa gente que se oponen a que se entierren más muertos, a que se entierren los muertos. Dile que si ellos no saben que los muertos salen. Yo recuerdo, don Álvaro, que en el caso del cementerio de Los Alcarrizos ocurrió una situación, porque este país vive de anarquía en anarquía. Ahí se improvisó un cementerio en una finca privada y hoy ese es el cementerio de Los Alcarrizos, por una incapacidad prácticamente municipal de buscar una solución al problema. En Villa Altagracia, la comunidad de Villa Altagracia no va a permitir el cierre de la ampliación de ese cementerio porque no tiene dónde enterrar a sus muertos. Y quiero hacerle un llamado al ministro de Medio Ambiente, un llamado de atención al Ministerio de Medio Ambiente. No pierdas tu tiempo. No puede ser posible. No puede ser posible porque la politiquería no puede llegar a esos extremos. ¿Por qué fue bueno la apertura de la ampliación de ese cementerio en Villa Altagracia en la gestión de la administración municipal del Partido Revolucionario Moderno? ¿Y por qué ahora Medio Ambiente autoriza el cierre de esa ampliación en una gestión dirigida por el Partido de la Liberación Dominicana? La politiquería no puede afectar el desarrollo de una comunidad tan laboriosa como Villa Altagracia. Y los villaltagracianos están dispuestos a hacer lo que tengan que hacer para hacer valer un derecho adquirido no por la administración municipal actual, sino por la pasada administración. Oye, un muerto, mira, aquí está ahí, Trujillo. Llévatelo, corre, Kelvin.